Ahí empezamos. Dice este salmo: ¿tienen? Salmo 134. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ah, un salmo pequeñito, pero nos llama una vez más llama esta palabrita que usa, bendecida a Jehová. Llama bendecida a Jehová. Bueno, ¿en qué sentido nosotros bendecimos al Señor? Pues es el hecho de alabarle, reconocer su nombre, exaltar quién es Él, a la misma vez agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. Aquí se hace una exhortación por aquellos quienes están en el templo, ya sea de día o de noche, como mencionan por acá, todo el tiempo. El propósito por el cual dice están ahí siempre es bendecir el nombre del Señor, reconocerle, alabarle, a dar a conocer su nombre también. Bueno, es amplio lo que podemos decir, pero yendo a una aplicación para nosotros en esta mañana, hemos venido a bendecir el nombre del Señor, hemos venido a bendecir al Señor, pues la manera que lo hacemos es a través de dándole gracias, alabándole, cantándole. Todo lo que nosotros podemos hacer es para alabar su nombre. Muy bien, vamos a orar en esta mañana. Vamos a empezar este tiempo en el cual bendecimos el nombre del Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, siempre por las bendiciones que tenemos en ti. Nos has dado muchas cosas, Señor, pero también nosotros queremos bendecir tu nombre. Tal vez nosotros de parte nuestra no tenemos cosas que darte, Señor, por méritos propios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti a seguir rindiendo nuestras vidas, y a través, Señor, de nuestro canto, de nuestro corazón, todo queremos rendirlo delante de ti, alabarle, en todo lo que nuestro corazón también, Señor, nos guía. Y Señor, llévate toda la gloria en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Así que vamos a cantar. Hay un himno que nosotros recordamos ahora, dice este himno, hablando del Señor. ¿Quién es Él? Él es santo, santo, Él es grande, Él es eterno. Y hoy con alegría pues venimos a alabar al Señor. Damos honor, gloria, a Él se merece absolutamente todo.
esta mañana creo que esta canción muchos sí se recuerdan, pero algunos más o menos todavía pero ya se la aprendieron, ¿no? Así que vamos a volverlo a cantar, ¿ya? Ahora sí ya se la aprendieron, ahora sí ya pueden cantarlo. Bueno, muy bien. El Señor es santo, se merece toda nuestra adoración. Rindamos al Señor en esta mañana, pues, toda nuestra adoración. Muy bien, en esta mañana nosotros también tonamos otro himno. Este himno es un himno bastante de confianza, en la cual cuando pasamos diferentes momentos y cuando pasamos esos momentos difíciles, podríamos decir, bueno, todos los días siempre hay retos que pasar, ¿no? Pero este himno dice: día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, día a día Cristo me acompaña. Y bueno, en todo lo que conlleva el día a día, pues nosotros debemos depender del Señor, sabiendo de que Él nos ayuda también en todo momento. Vamos a entonar este himno que dice: día en día.
siempre nosotros podemos en día, bueno, en cualquier día que pasamos, confiar en nuestro Señor, ¿verdad? Él nos consuela, nos sostiene, nos anima, nos da fortaleza. Bueno, todo lo que necesita el creyente, pues lo conseguimos en el Señor. Muy bien, vamos en esta mañana a tener un tiempo para poder dar gracias al Señor y reconocerle también siempre en todas las bondades que tiene día tras día con nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, en este tiempo también queremos agradecerte, porque solamente en ti está todo lo que necesitamos. Cada día hay consuelo, hay confort, ánimos, fortaleza. Nos alientas para afrontar cada día. También, Señor, nos das sabiduría para poder resolver un montón de situaciones que se presentan. Y tantas cosas, Señor, que recibimos de ti. Gracias, Padre bueno. Nos has dado tantas cosas y cada vez que nosotros podamos pensar en estas, que nuestros corazones pues sigan aprendiendo a depender de ti, que no podamos estar mirando nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría. Perdónanos porque muchas veces nos miramos, Señor, y dependemos de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro talento, habilidad o cualquier cosa, Señor, que viene de nosotros. Y perdónanos, Señor, sabemos que esa no es tu voluntad, sino día tras día ayúdanos a depender exclusivamente en ti, y todo lo que podamos hacer, Señor, sea fruto de lo que realizas a través, Señor, de hombres imperfectos como nosotros, y que cada día se vaya viendo más a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en tu iglesia, y ayúdanos, Señor, día tras día en eso. En este día en especial también como iglesia, síguenos ayudando a poder estar mirándote. Sabemos que también traes tu palabra para poder animarnos a más, también alentarnos y a la misma vez retarnos también, Señora, a las verdades que quieres para nosotros en esta mañana. Y guíanos, Padre Celestial, en este día también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a invitar a mis hermanos sugieres, por favor. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Así es que adelante, por favor. Muy bien. Hermano Angelito, nos guía en oración, por favor. Amén. Amén. Nosotros vamos buscando, por favor, en Hechos, en el capítulo 17. Hechos, el capítulo 17. Estamos en este hermoso capítulo de nuestro estudio. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo llegó a Atenas, y ahí en medio de este lugar tan idólatra, donde mucha gente intelectual, Pablo predicaba la palabra. Y aquí va a continuar el episodio de Pablo, y hoy vamos a estar estudiando de eso. Vamos a leer versículos 22 al 25. Dice, Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Pablo llegó a este lugar, ¿verdad? Donde había esta inscripción al Dios no conocido. Nosotros también podemos decir, ¿estamos adorando al Dios no conocido o adoramos al Dios conocido? Pues nosotros a través de Cristo hemos podido conocer a este Dios. Ahora podemos tener una relación con Él y ahora nosotros podemos alabarle correctamente. Antes pues las alabanzas era pues como decir a lo que caiga, ¿no? Si a cualquiera de esos dioses se recibe, pues que lo reciba. Así que ellos cantaban, oraban al aire y a ver quién lo recibe. Pero nosotros podemos directamente alabar a este Dios. Así que vamos a cantar este himno que dice: a Dios demos gloria. Este himno da el testimonio de que a través de Cristo Jesús hemos conocido a Dios y ahora nosotros podemos glorificar, cantar a este Dios conocido. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a cantar este himno. Tomen asiento, por favor. Esta mañana invitamos al pastor Andrés y él está compartiendo con nosotros también nuestro estudio de Hechos en esta mañana. Adelante, pastor. Hermanos, buenos días. ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarles en esta nueva oportunidad, este nuevo domingo. Y bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, el pasaje que el pastor Roger estuvo leyendo hace un instante, el capítulo 17, que es donde nos hemos quedado, a partir del versículo 22. ¿No? Y este es un pasaje muy conocido, es
es un discurso del apóstol Pablo muy famoso en la Biblia, este discurso que él pronuncia ahí en el Areópago en Atenas, y se caracteriza por él haber tomado esta inscripción que había dentro de una de estas lugares de adoración, de entre varios de los dioses que los griegos adoraban, a este Dios no conocido, ¿no? Y yo quisiera que empecemos reflexionando un poco en torno a eso, ¿no? En torno a ese conocimiento que nosotros podemos tener acerca de Dios. Por ahí nosotros tenemos ya bastante tiempo en la vida cristiana. Algunos tienen ya 10 años, 20 años, 30 años de vida cristiana, viniendo a la iglesia, participando. Y por ahí nosotros tenemos ciertas certezas acerca de quién es Dios, ¿no? Acerca de cómo es Él. Pero es importante cada cierto tiempo reflexionar, repasar aquello que nosotros sabemos y conocemos de Dios, ¿no? Nunca dejamos de conocer, de aprender. No sé si ustedes, los que tienen la posibilidad de ser casados, ¿no? Cuando se casaron, sentían que conocían a la persona con quien se iban a casar. Y de hecho sí, seguro que sí le conocían, ¿no? En cierta medida, ¿no? Pero cuando se casaron, empezaron a conocer muchas facetas, aspectos, detalles que por ahí jamás habían imaginado hasta que estuvieron conviviendo, ¿no? Y con el paso de los años, uno no deja de conocer a la otra persona, ¿no es así? Imagínense en nuestra relación con Dios, en este Dios tan maravilloso, inconmensurable, un Dios que tiene tantas cosas preparadas para nosotros, cuántas cosas necesitamos conocer de Él, ¿no? Así que el día de hoy vamos a estudiar este pasaje que espero, y vamos a repasar algunas características de Dios, por ahí algunas características que usted ya conoce y que Pablo va a mencionar aquí en su discurso, pero que siempre es necesario recordar acerca de nuestro Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, gracias te damos por ese tiempo que podemos compartir con tu palabra. Te rogamos, Señor, que pueda ser un tiempo de edificación en la cual tomemos decisiones para darte mayor gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces al pasaje en Hechos capítulo 17, versículo 22. Dice así, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a detenernos un momentito ahí, ¿no? Entonces ya está aquí el apóstol Pablo, ya el pastor Gustavo la semana pasada estuvo hablándonos acerca de este lugar, el Areópago, que era una especie de tribunal, no donde se juzgaban la culpabilidad de alguien, sino era una especie de tribunal para debatir, ¿no? En donde se exponían ideas y donde se resolvía pues qué idea pesaba más que otra, qué idea estaba mejor argumentada y sostenida que otra, ya que los atenienses se caracterizaban por ir detrás del conocimiento, ¿no? Ellos estaban muy interesados en ver qué idea era más fuerte que otra, quién venía o quién llegaba con un conocimiento nuevo que superaba algún razonamiento anterior. Entonces todavía quedaba este rezago, ¿no? de la época gloriosa de la filosofía allá entre los griegos, y ellos valoraban mucho el conocimiento. Pero el conocimiento de los griegos también estaba muy mezclado con su vida religiosa, ¿no? Ellos vienen de una cultura y una tradición religiosa, mitológica, muy vasta. Hasta el día de hoy, hermanos, ¿no? Se estudia la mitología de los griegos. Es un área de la historia y del conocimiento muy estudiada hasta hoy en día. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo va a destacar una de las características de estos hombres, ¿no? De estas personas ahí en Atenas, y era el rasgo de ser religiosos, ¿no? Es con lo que Pablo va a iniciar su discurso, y aparentemente esto podría parecer un halago, ¿no? Pablo les dice ahí al comienzo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sin embargo, ser una persona religiosa no necesariamente es sinónimo de ser una persona espiritual, ¿no? Los hombres a quienes Pablo se está dirigiendo aquí eran personas evidentemente religiosas. Estamos ante un lugar
en donde podían reconocerse distintas representaciones de los dioses, de la multitud de dioses que tenían los griegos. Pero hemos leído ahí en los pasajes anteriores cómo el apóstol estaba enardecido, ¿no?, por la idolatría que él presenciaba. La religión, hermanos, es todo aquello que el hombre, el ser humano, hace para acercarse a Dios. Y dentro de la humanidad y de la historia de la humanidad, la religión de alguna u otra manera es prestigiosa, ¿no? Porque destaca una disposición del ser humano a acercarse a la divinidad, ¿no? Y en esa disposición el ser humano empieza a hacer cosas, ¿no?, a idear cosas para Dios. Sin embargo, muchas veces la religión a lo largo de la historia de la humanidad ha mostrado que esas cosas que el hombre hace para acercarse a Dios, muchas de ellas han terminado ofendiendo o degradando la imagen de Dios. Porque el ser humano ha decidido rechazar los mecanismos diseñados por Dios mismo para acercarnos a Él y ha decidido crear o intentar sus propios medios, sus propios mecanismos para adorar y acercarse a Dios. Y de ese modo el ser humano ha terminado diseñando sistemas, rituales religiosos que son abominables a Dios. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 22. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo a los romanos. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está el ser humano, ¿no? En su intento de acercarse a Dios a través de la religión, diseñaron formas para representar a Dios, para acercarse a Él, y terminaron adorando a criaturas, a animales, ¿no?, a la serpiente, al cóndor, al puma. Terminaron adorando al sol, terminamos adorando a la creación en vez de adorar al Creador. Y estas buenas intenciones aparentemente habían terminado por ofender a Dios. El politeísmo, ¿no?, en el que vivían los griegos los había llevado a extremos, ¿no?, de proponer un sistema de adoración incluso para un Dios que por ahí se les haya escapado, ¿no?, dentro de la multitud de dioses que ellos adoraban. Y tenían ahí una representación para el Dios no conocido. Puede quizá parecernos a nosotros absurdo, ¿no? Algo así, ¿no? Tener un espacio de adoración para un Dios al cual nosotros no conocemos, ¿no? Sin embargo, como bien preguntaba el pastor Roger, ¿no?, por ahí algunos de nosotros somos cristianos y nos identificamos como tales, pero quizá también estamos adorando a un Dios que no conocemos bien, ¿no?, y a un Dios que aparentemente no estamos interesados en conocer mejor. Tenemos las Escrituras, tenemos lo que la palabra de Dios mismo dice acerca de Él, de cómo es Él, y no le prestamos atención, ¿no? Nos conformamos con pequeñas dosis de palabra de Dios cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos alguna enseñanza, pero luego no estamos interesados en conocer a ese Dios al que decimos adorar. Y puede que nuestra vida se esté tornando también en una vida religiosa, como la de los atenienses, una vida de adoración sin sentido, cuando empezamos a desarrollar prácticas, rituales que no entendemos, pero que cumplimos. Y se podría decir entonces de nosotros que somos religiosos. Y quizás varios de nosotros lo somos. Venimos todos los domingos, ¿no?, damos una ofrenda, hacemos una o tal cosa, vestimos de determinada manera,
usamos determinado vocabulario, pero no sabemos las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y a pesar de que se pueda decir que somos religiosos, quizá dudaríamos un poco en si nos podemos identificar como cristianos, ¿no? Por lo tanto, aquí Pablo lo que va a hacer con estos atenienses religiosos, por ahí personas que cumplían determinadas prácticas, que adoraban, que cumplían determinadas normas, él va a presentarles al Dios verdadero a través de algunos rasgos fundamentales de la identidad de Dios. Y vamos a repasar aquí algunos de esos rasgos fundamentales. Volvamos por favor a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Discúlpenme que estoy con un poco de carraspera y por ahí hago algunos sonidos molestos. No me quiere dejar ahí la garganta que está fastidiando un poco. Hechos capítulo 17, versículo 24. Perdón, estamos en el versículo 23. Vamos a leer nuevamente desde el 22. Dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí viene el primer rasgo que Pablo va a destacar de Dios. Dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es muy interesante cómo Pablo inicia este discurso presentando a Dios, ¿no? El objetivo de Pablo era presentar a Cristo, ¿sí? Pero a diferencia de cuando Pablo enseña a los judíos y empieza por la ley y los profetas, aquí cuando se para frente a este grupo de atenienses, de personas que no conocían la ley y a los profetas, él empieza presentando al Dios creador, al creador y amo del universo. Y lo primero que debemos conocer de la identidad de nuestro Dios, hermanos, y saber, estar seguros de este rasgo de Él, es que Él es el autor y es el diseñador de todo lo creado. Génesis 1.1. Génesis 1.1. Dice así, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1. Por favor, vamos a Juan, capítulo 1. Dos pasajes que nos hablan de la creación. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No? Dios como el creador de todo. Si Él creó todas las cosas, si Él estaba ya ahí desde el principio, desde lo que para nosotros es el inicio de todas las cosas, se trata de un ser preexistente. Es un ser que ha existido siempre. Él era antes de aquello que para nosotros es el principio. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 40. Un momentito. Isaías capítulo 40, versículo 28. Y dice así, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, dice ahí, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido? Se pregunta ahí. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Y sí, Dios es un Dios eterno, un Dios sin principio ni final. Un Dios que ya estaba ahí cuando todo lo que nosotros sabemos y entendemos y vemos empezaba. Esto es algo que para la ciencia hoy en día es una verdad incómoda, ¿no?
La ciencia no admite que Dios sea el origen de todas las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios se reafirma en que Él es quien creó todo. Y como diseñador de todo lo creado, Él también ha diseñado el propósito de su creación. Así como el alfarero, ¿no?, que le da forma a una vasija de acuerdo a los propósitos que Él tiene en su mente para el cual esa vasija va a servir, Dios también creó todas las cosas con un propósito. Esta verdad de la del Dios creador es una de las verdades que más se ha puesto en tela de juicio, ¿no?, a través de la ciencia, como les comentaba. Y encontramos a muchas personas muy estudiosas valorando teorías como la de la evolución, la del Big Bang, ¿no? Y finalmente lo que hacen estas teorías acerca de cómo se inició la vida y todo lo creado, lo que están haciendo es desviar, es desplazar a Dios como el generador de todo. Y noten cómo este simple pensamiento cuestiona, debilita la identidad de Dios, ¿no? Saca a Dios de escena. Y estamos a veces tan dispuestos a pensar que la casualidad, que el azar, que determinadas circunstancias, ¿no?, casuales dieron origen a cosas tan perfectas, ¿no?, tan detalladas, ¿no? Para mí es, bueno, a mi hijo le gusta mucho ver documentales, ¿no?, de la vida animal y esas cosas, ¿no?, de los insectos. Y hermanos, yo a veces me siento a ver con él, ¿no?, algunas de esos programas. Y hermanos, es a veces insectos, por ejemplo, ¿no? Y hay algún documental en donde se centra en una hormiga, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a hablarse acerca de la hormiga y cómo la hormiga está diseñada, las antenas, el cuerpo, los ojos, cada una de sus patas, cómo cada detalle es, hermanos, una obra de ingeniería. ¿Alguien puede pensar que eso es producto del azar? ¿Cuándo el azar ha generado algo tan perfecto? ¿No? Y ni qué decir del ser humano, ¿no? Detrás de... escuchaba a un predicador, ¿no?, decir, es más difícil, ¿no?, pensar, es más increíble pensar en que el azar pueda generar algo tan perfecto, ¿no?, que pensar en Dios. Y los científicos lo saben, ¿no?, pero no lo quieren admitir. No quieren admitir que exista Dios, que Dios haya sido el generador de las cosas que nosotros podemos ver en la naturaleza. Jeremías capítulo 10, por favor. Jeremías capítulo 10, versículo 11. Dice así: les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hermanos, Él es el creador de todo. Hoy en día hay muchas teorías, hay muchas posibilidades,
muchas propuestas acerca de aquel o aquello que dio origen a las cosas, pero nosotros sabemos por su palabra que todas estas cosas las hizo Dios. Y como el autor de la vida, es también Él aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado. Su posición de creador le da también, valida, reafirma su posición de Señor de todo lo hecho. Todo está sujeto a su autoridad. Por eso es importante reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. Esa verdad le da total autoridad sobre todo lo creado. Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él es todo. Y por lo tanto, Él, como el creador, diseñador y autor de todo, es el que merece la gloria. Primera de Crónicas, por favor, 29. Primera de Crónicas 29, 11. Ahí en Primera de Crónicas 29, 11 nos dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Sobre todos. Señor, a ti te pertenece todo lo creado, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo es tuyo. Y por lo tanto al Señor le corresponde toda la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Su nombre es el único que debe ser exaltado. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso cuando podemos estar ahí al lado de la naturaleza, ver lo que Dios ha creado y decir: wow, Señor, ¿no? Qué maravilloso eres, qué grandioso. ¿Quién podría haber imaginado y pensado todo lo que has hecho si no solo tú? Todo lo creado, como nos dice Romanos, nos habla, declara acerca de Él. Todas las cosas, esos detalles, esas cuestiones tan perfectamente diseñadas de los seres vivos, de la naturaleza, nos hablan, lo señalan directamente a Él, para que nosotros nos rindamos ante su poder y autoridad. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo primero que está haciendo ahí en Hechos capítulo 17, versículo 24, es destacar este rasgo de Dios. Él es el Dios creador y amo de todo lo creado. Por eso dice ahí en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor de todo. Pero no solamente eso. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en el versículo 24. Vamos a leerlo todo nuevamente. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros en la palabra de Dios vamos a encontrar distintos momentos en los cuales el Señor se manifestó en espacios específicos. No sé si ustedes recuerdan algunos de esos espacios. El tabernáculo, por ejemplo, ¿no? En el desierto. El templo, luego, ¿no? Cuando David tiene la iniciativa, ¿no?, de edificar el templo de Dios, Dios le hace saber algunas cosas al rey David, ¿no? Vamos a 2 de Samuel, por favor. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Versículo 1.
Se aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Jehová le dice a Natán: anda, pregúntale esto a David. ¿Tú podrías hacerme a mí una casa en la que yo more? Versículo 6 dice: ciertamente no he habitado en casas, dice, desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Qué interesante, ¿no? El Señor le dice a Natán: dile a David que yo no necesito una casa de cedro, no necesito un lugar lujoso, ¿no? Yo he andado en las tiendas, en el tabernáculo, y no tengo problema, ¿no? Así ha sido desde que salimos de Egipto, desde que los liberé de Egipto, ¿no? Y el Señor está tratando ahí de destacar algo, ¿no? Y es el hecho de que más allá de que el tabernáculo y el templo fueron lugares muy cuidados, ¿no? Donde la presencia de Dios se manifestó, el Señor y su gloria no dependen del lugar o el espacio dispuesto por los hombres para que Él se manifieste, ¿no? Su grandeza no depende de ese espacio. Y si bien es cierto, ¿no?, en diversos momentos de la historia el Señor manifestó su gloria en estos espacios, como el tabernáculo, el templo, debemos recordar una verdad, ¿no? Que ningún espacio diseñado por un hombre puede contener a Dios. Dios es un Dios incontenible. Y pensar que algún espacio, un edificio o algo así, por más glamorosa que pueda ser la construcción o edificación, pueda retenerlo, es inapropiado. Pensar que una casa, por ser más lujosa, por ser un espacio más llena de detalles, va a ser más digna de Dios que otro, es un error. Ningún esfuerzo humano puede acercarse a representar lo que Dios es, las dimensiones de Dios o la gloria de Dios. Eso lo sabía muy bien Salomón, que fue finalmente el que diseñó el templo, y quizá el templo más majestuoso que ha existido en Israel para el Señor. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Versículo 8. Primera de Reyes, 8:26. Miren lo que va a decir el rey Salomón. Primera de Reyes 8, versículo 26. Ahora pues, dice Salomón: oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad, dice, que Dios morará sobre la tierra? Eso se pregunta Salomón. Dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón tenía una conciencia clara de que este edificio maravilloso, majestuoso, que había diseñado bajo su gestión, no podía contener la grandeza de Dios. Y sigue diciendo: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Salomón diseñó este edificio majestuoso, lo preparó para Dios,
pero fue delante de él humillado, reconociendo que nada de ese edificio era capaz de contener la majestuosidad o de representar la majestuosidad de Dios. El tabernáculo, el templo, pese a que fueron diseñados de manera muy cuidadosa, jamás podrían contenerle. Solo eran un reflejo, un atisbo de la morada de Dios, como luego podemos ver en el libro de Hebreos, ¿no? Dios no necesita de un lugar lujoso para manifestarse a su pueblo. El tabernáculo, que estaba diseñado con materiales, con detalles, el templo de Salomón con sus lujos, materiales muy finos, ninguno de esos espacios era digno de Dios. Nada que el hombre pueda hacer es capaz de constituir una morada digna para Dios. Y esto es algo que debe llevarnos a reflexionar, ¿no? Tenemos un Dios que es lo más grande que existe. Y a pesar de esa característica de Dios, de que es un Dios incontenible, de que es un Dios tremendo, ¿no? Ese Dios maravilloso tiene una predisposición para acercarse a nosotros, que somos tan pequeños y limitados. Y a pesar de que es un Dios incontenible, que no haya nada que nosotros podamos hacer para representarlo, contener su grandeza, Dios quiere acercarse a nosotros. Y en una demostración maravillosa de ese amor, el mismo Dios se humilló, tomando forma en un recipiente, nuevamente, poco digno para su grandeza. Vamos a Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios Todopoderoso tomó forma humana, como dice Juan, y habitó entre nosotros. Se hizo uno más de nosotros. La plenitud de ese Dios inconmensurable se manifestó en la persona de Cristo. Colosenses capítulo 2, por favor, versículo 8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo hubo alguien en quien nosotros podemos mirar y ver si aquí estaba contenida toda la plenitud de Dios, y ese alguien es Cristo. Luego no hay nada más. No hay un edificio, no hay un lugar, es Cristo. Hacia Él debe dirigirse nuestra mirada. Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor no quiso, por eso, que nadie hiciera una representación de Dios. Cualquier intento humano, por más primorosa que pueda ser la representación, cualquier envase que el hombre proponga para contener lo que Dios es ofensivo para él. Ninguna representación o medio va a poder tener las dimensiones de Dios. Lo único a quien nosotros podemos ver para conocer esa grandeza de Dios, aquello cercano a nosotros, capaz de reflejarnos esa gloria inconmensurable, es Cristo. Ninguna otra representación nos podrá acercar a Dios de manera plena, sino solamente Cristo. Hebreos, capítulo 9, por favor.
Hebreos capítulo 9, versículo 11, nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente Dios, solamente Cristo es el autor de nuestra salvación. Muchos de nosotros sabemos esas verdades y no creemos en representaciones, en ídolos, en edificios. Sin embargo, muchas veces tenemos una imagen también reducida y limitada de Dios. No confiamos en Él o creemos que Dios es un Dios que existe en función de nosotros para satisfacer nuestros deseos. Y eso, hermanos, sucede nuevamente porque no conocemos a Cristo como debiéramos conocerle. Nuevamente, porque quizá estamos adorando a un Dios que no conocemos bien. Y al no conocerle bien, nos hacemos una imagen distorsionada de lo que Dios es. Y por eso a veces cuando vamos a Él y le pedimos algo y Él no nos lo da conforme a nuestros deseos, nos molestamos, renegamos de Él, nos resentimos, nos queremos ir de la iglesia. Cuando vemos que genera algún conflicto, en vez de mantener la unidad, de apelar a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, actuamos carnalmente porque no le conocemos bien como deberíamos hacerlo. Los atenienses, a quienes Pablo se dirigía, tenían que reconocer que ninguno de sus esfuerzos religiosos por representar la divinidad era suficiente. Ellos necesitaban poner su mirada en Cristo. Volvamos ahí a Hechos, capítulo 17, por favor. Y sigue diciendo, ahí volvemos a leer el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y dice además, ni es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres. Y esto está en sintonía con lo que acabamos de mencionar. Hace notar esto, que la gloria y la honra de Dios no depende de que nosotros le reconozcamos. Quiero decir lo siguiente, si nosotros decidiéramos deshonrar a Dios y no glorificarle como lo que Él es, eso no disminuiría en nada su condición y su dignidad. Ojo, nuevamente, ¿no? Eso no significa, no quiere decir que nosotros no debamos rendirle pleitesía a Dios. Por supuesto que sí. Dios quiere y a Dios le agrada que nosotros le adoremos, que le honremos. Eso es lo que corresponde, siendo Dios lo que es, el creador, el autor, la autoridad máxima. Sin embargo, no hacerlo no le quita a Él honra. Es más, la palabra de Dios nos enseña que aun si nosotros decidiéramos vivir en impiedad, renegar de Él, Él tornaría esa desobediencia en un medio para su gloria. Él igual es glorificado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 28. Vamos un momentito ahí a Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel 28, versículo 20. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dice, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Aquí vamos a encontrar varias profecías contra determinados pueblos, ¿no? Y dirás así, Sidón era un pueblo rebelde ante Dios. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti, dice, seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios
y en ella me santifique. Dios se glorificará aún en los desobedientes, en la desobediencia y ante la impiedad, cuando Él aplique su juicio justo. Apocalipsis, capítulo 19, por favor, versículo 1. Apocalipsis 19. Y aquí encontramos a Dios juzgando a la gran ramera, que es una representación del sistema religioso falso. Dice así, Apocalipsis 19: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Oh hermanos, Dios se glorifica cuando nosotros decidimos obedecerle y darle honra. Pero aún ante la desobediencia y la impiedad, el Señor en su momento se va a glorificar. Así que Dios no es un Dios digno de gloria y de honra, en la medida en la que nosotros los seres humanos le profesemos esa honra y esa gloria. La gloria de Dios no se ve mermada por las acciones de los hombres. Por lo tanto, no debemos perder de vista delante de qué Dios nosotros estamos. Él es un Dios glorioso, es un Dios justo y todopoderoso, sin importar nuestras acciones. Él no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Por último, ahí en Hechos capítulo 17, por favor, versículo 25, nuevamente dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, como si necesitase de algo. Y aquí quiero retomar lo que acabo de mencionar. Estas cualidades de Dios no quieren decir que Dios no quiera tener una relación con nosotros. Sin embargo, sí deben hacernos notar una verdad profunda y que para algunos es difícil de comprender, y es el hecho de que Él no necesita de una relación con nosotros. Él sí quiere una relación con nosotros, pero Él no necesita una relación con nosotros. Lo digo de otro modo, ¿no? Si nosotros no existiésemos, si nosotros desapareciésemos de la existencia, Él seguiría siendo el Dios glorioso y todopoderoso que es. Sin embargo, si Él no existiese, nosotros tampoco lo haríamos, ¿no? Porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque algunos creyentes ven la vida cristiana pensando que el creyente es el centro de todo, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el centro de todas las cosas no somos nosotros, sino es Él, es el Rey de Reyes. Sin embargo, ¿no? Hay un discurso ahí del rey David que sintetiza muy bien, ¿no? Que más allá de lo que el hombre hace para Dios, todo proviene de Él y para Él. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, por favor, versículo 10. Dice así: asimismo, dice, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Estamos en 1 Crónicas 29, 10. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande
y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Todo lo que nosotros podemos darle a Dios es de lo que Él nos ha dado a nosotros. No hay nada de nosotros que sea indispensable para Él. Y a pesar de eso, a pesar de que su existencia, su plenitud, su poder no dependen y no disminuyen en función a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, a pesar de todo eso, Dios nos ama. Y Dios tiene predisposición a que nosotros nos acerquemos a Él. Y a pesar de eso, Dios quiere tener una relación con nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de esas características de Dios, debemos estar agradecidos. Debemos inclinar nuestra cabeza y decir gracias, Señor, porque no había razón alguna para que hagas todo lo que has hecho por nosotros. A pesar de eso, nos has amado. Dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos ha dado aliento de vida, como dice ahí en Génesis capítulo 2, ¿no? Literalmente. Esto es lo que se llama ahí en el hebreo el Nishmat Shayin, ¿no? Es aliento de vida. Y literalmente eso es como un soplo. Tiene que ver con la respiración, ¿no? Es como cuando alguien está tratando de reanimar a alguien que ha decaído en sus signos vitales y le da respiración boca a boca, ¿no? Y sopla dentro de su boca. Es más o menos eso, ese soplo primigenio de vida lo dio Dios. Es un cuadro hermoso, hermanos, ese, ¿no? Y se vincula con lo que nosotros veíamos de Dios como creador, como el único capaz de producir vida. Miren lo que dice Job, capítulo 33, por favor. Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. La Biblia nos dice que Dios creó todo con el poder de su palabra, que la vida no es un conjunto de casualidades cósmicas, es producto de la voluntad de Dios, ¿no? Y no podemos nosotros perder de vista que Dios nos ha dado todo, que no estaríamos siquiera en este mundo un instante más si Él no nos sustentara. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17, por favor. Primera de Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, tener esta conciencia de quién es Dios y de que todo lo que nosotros somos proviene de Él, debería generar una reacción en nosotros, un desapego de las cosas temporales, un desapego de las cosas materiales, un cambio de perspectiva en torno a cómo nosotros hemos procurado y conseguido esas cosas. A veces el que tiene más siente que gracias a su capacidad, a su buen proceder, a su sagacidad, ha logrado algo. Y eso le hace tener un concepto muy alto de sí mismo. Aquí Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, aquellos que tienen mucho, aquellos quizás que se sienten muy prósperos, muy capaces, muy inteligentes y muy poderosos, que no pongan su confianza en esas cosas que son inciertas,
sino en el Dios vivo, el que nos da todas las cosas. En Él debe estar puesta nuestra mirada. Pablo estaba tratando de hacer notar a estos atenienses su necesidad de poner su mirada en ese Dios creador, en ese Dios que es la máxima autoridad, en ese Dios dador de todo, en ese Dios que no merma su poder y su dignidad dependiendo de la acción de los seres humanos. Es un Dios que no necesita nada de nosotros y que a pesar de eso nos ha dado a Cristo. Nosotros, hermanos, sí conocemos a ese Dios del cual Pablo predicaba. Pero si le conocemos, entonces, hermanos, ¿por qué a veces no nos atrevemos a vivir vidas sabiendo que tenemos que darle cuentas a ese Dios todopoderoso? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a pensar que algún proyecto o deseo nuestro puede anteponerse ante los propósitos de honrar y glorificar a Dios, si es que le conocemos? ¿Cómo podemos tener un actuar diario tan despreocupado de lo que Dios dice si en verdad le conocemos? ¿Cómo podemos ser tan condescendientes con nuestros pecados y deseos si es que realmente le conocemos y sabemos ante qué Dios estamos? Si realmente le conocemos, eso debe impactar en cómo nosotros vivimos. Vamos a ver. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas pudimos llegar a ti y recibir de tu gracia. Y ahora, Señor, nuestra responsabilidad es convertirnos en seguidores tuyos, en discípulos tuyos. Y para ello necesitamos conocerte, porque anhelamos ser como tú eres, Señor. Y tenemos todo. Tú nos has dado todas las herramientas para ser como tú. Señor, perdónanos si somos displicentes en esa tarea de conocerte y de imitarte. Señor, ayúdanos a honrarte, a glorificarte, Señor, a reconocer que no hay nada en nosotros que no provenga de ti, que no hay mérito posible en nosotros, Señor, que no haya sido dado por ti. Haz tú de nosotros, Señor, conforme a tus planes y tus propósitos, para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, que en ningún momento nos atrevamos nosotros a ponernos por encima de ti, a ponernos en el centro del escenario, Señor, cuando tú siempre eres lo más importante. Gracias, Señor, ayúdanos a conocerte de verdad y a que ese conocimiento se manifieste en cómo nosotros vivimos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.